Vamos a orar por ellos y agradecer por la vida de cada uno de los maestros, de los peques. De veras hacen una labor grandísima, una labor hermosa. Yo sé que también es pesado estar ahí con los niños, pero también es bonito y es reconfortante ver cómo van cambiando, cómo va Dios haciendo la obra en cada uno de ellos. Y pues les voy a pedir que pasen todos. Vamos a darles un presente, pero también queremos orar por ellos. Vénganse de este lado, por favor. Pónganse aquí. Mario, Sofía, Jose, pásenle, Marifer. No está Keila, Jenny, ¿no, verdad? Y Jenny, pásale, la hija de Guille, pásale, por favor. Pásenle de este lado. Bueno, creo que faltan algunos, pero ya después les damos un presente. Vamos a orar por ellos. Me gustaría que todos pongan su mano, levanten su mano hacia ellos y vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, por estos maestros que tú nos has dado en esta iglesia, Señor, que tú has puesto también en su corazón. Bendecir a cada niño aquí en la iglesia, Señor, con ellos. Bendice sus vidas, Señor. Guárdales de todo mal, Padre. Llénales más y más de tu Espíritu Santo, Señor. Y que ellos puedan dar, Señor, esas palabras de vida a cada uno de los niños, esa palabra que necesitan ellos, Señor, para que estas generaciones puedan ser cambiadas por ti, Señor. Sabemos cómo es y cómo está, Señor, la situación en el mundo, ahorita cómo está todo aquí en esta colonia, sabemos cómo está la situación, pero también creemos en un Dios grande, en un Dios poderoso, que Él tiene el poder de cambiar, Señor, el destino de estas generaciones, de estos niños, Padre. Creemos que tú lo vas a hacer, Señor. Y como tú vas a cambiar los corazones de los niños, Señor, ellos van también a poder ser de influencia para sus padres, para sus hermanos, para su familia. Y creemos que tú vas a hacer algo grande y maravilloso por medio de estos niños. Y estos niños van a ser enseñados por medio de estos maestros, Señor, que tú has puesto en este lugar, Padre. Muchas gracias. Bendecimos a cada uno de ellos, Señor. Declaramos bendición, tu protección sobre cada uno de ellos, tu gracia, tu sabiduría, tu denuedo, tu unción, Señor, para poder compartir allá a los niños. La gracia, Señor, que se necesita para poder compartir con los niños, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Permítanme un tantito. ¿Me van a dar un presente? Sí, un aplauso, se merece un aplauso, la verdad. Es como eso, por esa dedicación tan hermosa que tuvimos. Gracias, muchas gracias. ¿Pasan a este lugar o ya creo que van por los niños también? Muchas gracias. Hicieron falta algunos maestros, pero pues ya los vemos a ellos después. Como les decía, entonces, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren ese alimento espiritual para nuestra alma? Pues vamos a iniciar con la palabra. Antes de que te sientes, otra vez, póngase de pie. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias Padre por lo que tú vas a hablar hoy. Te pido, Padre, que hables a través de mi persona, que hables a través de mi boca, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, sé que, Señor, que es de parte tuya, Padre, pero que esta palabra, Señor, no retorne vacía, Señor, que esta palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada en cada persona, en cada corazón, Señor, que cumpla ese propósito, que dé un fruto grande, un fruto abundante, un fruto permanente en cada uno de esos corazones, Padre.
Señor, declaramos que cada corazón está sediento y hambriento por tu palabra. Y que esta palabra que vamos a escuchar, Señor, haga mella en su corazón, Señor, y que podamos cambiar de rumbo, que podamos cambiar, Señor, para hacer tu perfecta voluntad día tras día, Padre. Bendecimos esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que los peques ya van a su clase. Dios les bendiga, Dios los guarde, Dios les hable también allí en su clase. La palabra que traigo hoy dice así: ¿cuál es tu propósito? ¿Sabe cada quien cuál es su propósito? Y yo sé que hay muchos propósitos, pero ¿cuál es tu propósito en Dios? Y lo que ahorita que platicábamos, lo que ahorita decíamos aquí con los niños, de verdad es que está una situación tan difícil ahorita aquí en la tierra. Hay tanta maldad, tanta oscuridad, tantas situaciones, que existe una gran urgencia y una gran necesidad de que se levanten hombres y mujeres de Dios en estos tiempos. Hombres de verdad, mujeres que seamos cristianos de verdad, para poder ser esa luz allá afuera, en este mundo que les digo que está de oscuridad. Que seamos nosotros ejemplos para nuestra familia, para nuestra congregación, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Necesitamos jóvenes que se levanten en este tiempo. Necesitamos jóvenes y niños aún. Y les digo niños porque lo vamos a ver más adelante, porque niños que sean ejemplo donde quiera que estén. Que seamos ejemplo de la gracia y amor de Dios con todas las personas que nos rodean, en cualquier ámbito que se encuentren, que seamos de ejemplo para ellos, que no nos confundan allá afuera con la gente sin Cristo. Qué triste sería eso, ¿no? Que nos confundan con la gente allá afuera, o lo peor tantito, que ni sepan que somos cristianos. Que mal estaría eso, ¿verdad? Que ni sepan que somos cristianos. Que marquemos la diferencia donde quiera que estemos. Ahorita vamos a estar hablando de algunos personajes de la Biblia que marcaron la diferencia, que hicieron una revolución en el tiempo que ellos estuvieron viviendo. Dice que seamos de influencia para otros, no importando la edad que tengamos. Que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé quién dice: yo siempre estoy bajo la voluntad de Dios. Yo creo que no, ¿verdad? Casi siempre andamos dando unos topes. ¿Por qué? Porque no estamos en la perfecta voluntad de Dios. Que vivamos con integridad y que caminemos en justicia. Él nos diseñó para conocerle, para amarle, y pues ya le estoy diciendo cuál es su propósito: es conocerle, amarle y vivir en su voluntad. Es el propósito que tenemos en nuestras vidas. Y cuando tú conozcas a Dios, cuando tú le ames a Dios, cuando tú estés en la perfecta voluntad de Dios, es cuando vas a ser esa persona plena, esa persona feliz. Tu familia va a estar también bien. ¿Por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. Esa persona completa, porque ¿sabías que en Él estamos completos? Yo les platicaba esto a las mujeres, pero ¿sabían que en Él estamos completos? Hay un versículo que dice que no nos hace falta nada. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y en Él estamos completos. No nos hace falta nada. Que aunque en lo físico podamos decir que me falta esto, me falta el otro, pero en Él estamos completos. Y yo creo lo que dice la palabra. Yo lo creo y yo sé que es así. En Marcos 12:30, amén. Así es. En Marcos 12:30, Jesús dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Cuando Dios da un mandamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sus hijos? Obedecerle, ponerlo por obra, hacer lo que Él nos dice. Pero aquí dice que amarás a Dios con todo tu corazón, no nada más con una parte de tu corazón, porque a veces la mayor parte de nuestro corazón ocupa otras cosas. Hay otras cosas que están ahí ocupando nuestro corazón, pero dice con todo tu corazón y con toda tu alma, tampoco no nomás una parte, ni una parte de tu mente, ni con unas cuantas fuerzas, dice con todas tus fuerzas, amemos a nuestro Dios. Y cuando hacemos eso, de veras que todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás, cuando estamos amando a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, como Él lo demanda, todo lo demás viene por añadidura. Y para ser esa mujer y ese hombre tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer yo siento que a veces hay cosas que queremos lograr en nuestra vida, o que queremos lograr, o que queremos tener, y estamos ahí haciéndolo hasta que lo logramos. ¿Sí les ha pasado? ¿O no son las personas hasta que dices, yo quiero esto, ya estoy, hasta que lo logras? Pues así es, dice que estemos con con todas nuestras fuerzas, ¿por qué? Pero enfocados a Dios. Cuando nos enfocamos a Él, de verdad es que todo nuestro entorno cambia, no que nos enfoquemos a algo de aquí de la tierra, algo banal de aquí de la tierra, sino que nos enfoquemos a Él y todo lo demás cambia. Y que tengamos esa fe inamovible, que nada mueva tu fe, que tú creas en Dios y que Dios lo va a hacer de acuerdo a su voluntad, ¿sí? En el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón, en medio de mi corazón. ¿Cuántos pueden decir eso como una oración? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y para tener la ley en medio de nuestro corazón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues leer la palabra, amar la palabra, meditar la palabra, escudriñar la palabra. Es lo que tenemos que hacer para poder tener esa palabra en nuestro corazón. Y así es como vamos a actuar, porque dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, ¿verdad? Dice, persigue la voluntad de Dios, no tu voluntad. Y les vuelvo a decir, ¿cuál es tu propósito en la vida? Conocerle, amarle y hacer su voluntad. Y la verdad, yo lo he visto por experiencia, en mi vida. Cuando estamos haciendo eso, nuestra familia está viviendo esa vida más abundante, viviendo esa vida feliz, viviendo esa vida que Dios tiene para nosotros. Y yo siempre me gusta esta frase que dice el pastor, nuestro pastor, mi esposo, esta frase que dice, no hay lugar más seguro que estar en la voluntad de Dios. Y así es, no hay lugar más seguro que estar en su voluntad. ¿Por qué? Porque ahí es donde el enemigo no va a alcanzarte. ¿Por qué? Porque estás bajo la cobertura de Dios. Hace poco puse una imagen ahí en el grupo de la iglesia que decía que entre más cerca estés tú del pastor, más a salvo vas a estar de los lobos. Y así es, entre tú más estás cerca del pastor, que es el que va a estar ahí cuidándote, guardándote, su cobertura va a estar ahí en tu vida, en tu familia. ¿Quieres esa vida abundante para ti y tu familia? ¿Verdad que sí? ¿Quieres esa vida feliz? A pesar de las situaciones, porque yo sé que también hay situaciones difíciles que vivimos, que pasamos, pero a pesar de todo eso, tenemos esa felicidad y esa vida abundante que Dios quiere para nosotros. Y en su palabra, si tú no sabes cuál es la voluntad de su palabra, también está ahí, si tú lees la palabra, ahí vas a saber cuál es la voluntad de Dios, aunque ya les decía qué es, también la palabra está ahí, la voluntad de Dios está ahí en la palabra, pero si no la leemos, ¿cómo vamos a ver el propósito en nuestra vida? Quiero preguntarles, ¿quién trae su Biblia? No vale el celular, no vale el celular. ¿Quién trae su Biblia así en físico? Felicidades por las personas que traen su Biblia todavía, porque así es como lo tenemos que tener todavía nuestra Biblia, en físico, subrayarla, hacer anotaciones, leer la palabra, porque yo sé que cuando estamos leyendo la palabra en el celular no se puede leer ahí la palabra en el celular.
Tenemos que estar leyendo la palabra en lo físico y estarla subrayando y hacer nuestras anotaciones. ¿Por qué? Porque ahí está Dios hablando a nuestras vidas. Volvamos a eso de antes, esas sendas antiguas de volver a leer nuestra palabra en físico, de amar nuestra palabra, de no perder. ¿A cuántos se les pierde la Biblia y cada domingo andan buscándola? No, ¿verdad? Se nos pierde, lo leen, si buscas por la Biblia, no, la Biblia sí la tenemos ahí. ¿Por qué? Porque la leemos todos los días, por eso estamos ahí con la palabra. Y pues lo que más nos conviene, dice aquí, lo que puse, lo que más nos conviene es buscar la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestros pensamientos, porque acuérdense que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dejemos de tomar decisiones sin consultar a Dios, para evitar tantos golpes, evitar tantas heridas, evitar tantos fracasos, para evitar que salga lastimado. Cada decisión que tú quieras tomar, tienes que tomarlo de acuerdo a la voluntad de Dios, pidiendo el consejo, consultar a Dios cada día para poder tomar esas sabias decisiones. Y acuérdense que en esta vida no estamos para agradar a los hombres, no estamos para agradar a la gente, estamos para ¿qué? Para agradar a Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Se acuerdan del rey Saúl? ¿Qué pasó con el rey Saúl? Que él, por agradar a la gente, por agradar a su pueblo, fue desechado por Dios. Imagínense eso, él no quiso ser desechado por los hombres, pero fue desechado por el más importante, el rey poderoso que tenemos, y fue desechado por él. En 1 Samuel 15:23, ahí marca, quiero que lo lean. Les voy a leer yo la versión que traigo acá, no importa que esté la otra versión en las pantallas. Dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso fue lo que pasó con el rey Saúl. Dice que estuvo en su terquedad. ¿Qué es la terquedad? O aquí dice obstinación, pero ¿qué es la terquedad? La terquedad la comparan como idolatría. La terquedad se compara como estar adorando a esos dioses falsos. Esa terquedad que dices, no, yo voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que quieren mis deseos, mi carne, lo que yo quiero lo voy a hacer. Y eso es idolatría. Imagínense cómo está comparado a eso. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice aquí, para que no seamos desechados. En Proverbios 16:3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Alguna vez fracasaste en algo? Yo creo que muchas veces nos fracasaron en algo, ¿no? Pero dice aquí, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Si quieres tener éxito, tenemos que poner todo, por pequeña que sea la situación o la decisión, todo lo tenemos que poner en las manos del Señor. En la nueva versión internacional dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus planes se cumplirán. Quieren que se cumplan los sueños del Señor, pero en ti, si quieres que se cumpla todo eso, tienes que poner todo en las manos del Señor. En Romanos 12:2, que también es la nueva traducción viviente, casi todo lo que estoy leyendo es ahí. Es algo bien importante lo que dice aquí. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Aquí también pueden ser las tradiciones de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Si Dios cambia nuestra manera de pensar, porque estamos leyendo la palabra, ahí vamos a cambiar la manera de pensar. Si Dios cambia nuestra manera de pensar, dice después, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Es ahí hasta entonces cuando aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para con ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios que viene para nuestras vidas, es algo bueno, es algo agradable en nuestras vidas y perfecto. Hay
historia de otro rey, por eso es todo lo contrario del rey Saúl, es el rey Josías. ¿Quién ha leído del rey Josías? Quien no haya leído esta historia, pero es algo real que está aquí en la Biblia, es una historia de veras, a mí me fascina esta historia. Yo la escuché cuando, hace muchos años, cuando empezaba casi de Cristo, escuché esa historia, y la verdad marcó mi vida esa historia del rey Josías, porque yo quise ser como ese rey Josías. A este rey lo describen como el último buen rey de Israel. Para no estar viendo todos los versículos, yo les invito a que lean con calma allí en Segunda de Reyes 22, ahí es todo, habla del rey Josías cuando él empezó su reinado, que lo hagan con calma y lo mediten. Pero el rey Josías fue coronado a los 8 años. A los 8 años de edad fue coronado como rey. Y dices tú, ¿cómo va a estar un rey siendo coronado? Pero sí, murió su papá a temprana edad por las cosas que estaba haciendo, y él fue coronado como rey. Pero nos deja una tremenda lección por las decisiones que él tomó a pesar de su corta edad. Por eso les decía al principio que no importa la edad que tengamos, no importa la edad que tienen nuestros hijos, nuestros jóvenes, podemos marcar la diferencia en este tiempo de oscuridad que hay, en esta gran necesidad que hay de hombres y mujeres que se levanten llenos del Espíritu Santo. Queridos, ahí él fue rey a los 8 años, pero les digo que tomó unas decisiones tan sabias, tan correctas. Acuérdense que en ese tiempo Israel se dividió en 2 reinos, el reino del sur y el reino del norte. Y ahí en el reino del sur es donde estuvo en Judá, donde estuvo Josías reinando. Ahí en Judá por mucho tiempo continuó siendo fiel a Dios, pero el reino del norte se desviaron del camino de Dios, siguieron ideas inventadas por los seres humanos y no en la palabra de Dios. Esto es algo parecido a lo que estamos viviendo. Se les suena algo común. Dice que siguieron ideas inventadas por los seres humanos y no en la palabra de Dios. Así vemos mucha gente, ¿no? O muchos se puede supuestamente religiones, se puede decir que están siguiendo lo que inventaron los hombres, no en la Biblia, no lo que dice la Biblia. Y Judá se mantiene por cierto tiempo agradando a Dios, adorando a Dios, pero en los últimos años, ya cuando estaba Josías, cuando empezó Josías a reinar, había una gran maldad ahí en ese reino del sur, en el reino de Judá. Después de que fueron esas personas que adoraban, ahí estuvo esa maldad. ¿Por qué? Porque su abuelo Manasés, ya después cuando ven la historia, su abuelo Manasés fue un rey, pero extremadamente malvado, extremadamente hacía todo lo malo que se pudiera hacer. También su papá, que se llamaba Amón, también hizo lo malo. ¿Por qué? Porque hizo lo mismo que hizo su padre, que era Manasés. Amón es el padre de Josías y Manasés el abuelo. Estuvieron 2 generaciones haciendo lo peor que pueden hacer en la iglesia, en el templo. Y se hicieron lo más perverso. Israel ya no adoraba más a Dios, al único Dios verdadero, sino que Manasés, el abuelo de Josías, introdujo en el templo de Dios ídolos detestables, estatuas desnudas, de mujeres desnudas. Pusieron ahí, dejaron entrar hechicería, brujería, consultaban a los médiums, ahí mismo en el templo, en la iglesia. ¿Y qué es consultar a los médiums? Es consultar a los muertos en el templo. Metió oscuridad ahí al templo. La Biblia marca bien ese estado espiritual de la nación. Y hoy en día todo eso nos hace tan normal allá afuera. Todo eso se nos hace tan normal, pero no es así. Pero también hay iglesias que se dicen cristianas, que está todo eso metido ahí en esa iglesia, donde hay hechicería, donde hay brujería, donde hay consulta a los muertos, donde hay perversión sexual. Todo eso está en la iglesia, por eso mucho ojo, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Porque todo eso está metido también en la iglesia. Y tenemos que, como ahora sí, como el soñador, José el soñador, ¿verdad?, huir de todas esas situaciones y no estar ahí. Ahora, allá afuera le digo que es algo tan normal, porque se vende hasta la ouija, se vende. ¿Saben lo que es una ouija?
consultar a los muertos, a demonios y varias situaciones. Se ven en los centros comerciales. Ahora ya todo está normal allá afuera, que nosotros tenemos que estar como esos hombres llenos del Espíritu Santo y poder ser esas personas que marquemos la diferencia y que lo hagamos en nuestras vidas, pero que también lo hagamos en nuestra familia y lo hagamos con las personas que nos rodean, porque ahí nuestro trabajo, si tampoco no somos testimonio, si en nuestro trabajo no somos y saben que somos cristianos, ¿cómo podemos cambiar ese ambiente tan feo, tan de oscuridad, ese ambiente espiritual que está habiendo ahorita, si nosotros no marcamos la diferencia? Les digo, estaba esa situación y está esa situación allá afuera también y en la iglesia. ¿Y qué vemos ahorita en las caricaturas? ¿Qué vemos en los canales para niños? ¿Qué es lo que está ahorita, los que tienen niños, qué es lo que estamos viendo ahí en los canales? ¿Qué es también hechicería, brujería, pornografía? Yo antes de niña, yo cuando veía las caricaturas, yo no veía en las caricaturas de Sara, o no sé quién yo antes, pero yo no lo veía. Ahora ya son varias situaciones que ya están, debemos que tener un cuidado tan extremo con nuestros niños, que están viendo, que están oyendo, que están viendo en la tele, en el celular. Y como ahorita lo que está de moda también, que la libertad de género, debemos cuidar mucho a nuestros hijos, enseñarles los principios de Dios, qué es lo que marca Dios para todo esto, no lo que marca el hombre, no lo que marca la tele, el celular, las noticias, sino lo que marca Dios. Y eso, estarlo ahí con nuestros hijos, siempre estarles enseñando, aún cuando estén más grandes, también estarles enseñando. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere robar esa inocencia, quiere estar ahí perturbando su inocencia, y nosotros como padres tenemos que estar como vigías ahí, al pendiente de nuestros hijos. Y les digo, no importa la edad que tengan, hay que estar ahí al pendiente. Si alguna persona se mete por ignorancia, a lo mejor porque no sabe, a todos estos terrenos, abre puertas, abre ventanas a esos terrenos de la hechicería, de todo esto, puede alcanzarle también ahí la depresión, un espíritu de suicidio, demonios que los van a estar oprimiendo. ¿Por qué? Porque aunque ellos no lo saben, eso llega a las vidas de las personas que se meten a esos terrenos, y nosotros estamos ahí como esas personas cristianas, como esas personas llenas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ayudar y para poder decir, por ahí no te vayas, tanto a la familia como nosotros o a los conocidos también. Después de que hemos visto imágenes y después de que vemos ahí el templo que hizo el rey Salomón, un templo hermoso, un templo glorioso, no podemos creer que haya terminado de esa manera, ¿verdad? Con brujos, con hechiceros, con mediums ahí adentro, que haya terminado así con esos jóvenes que vendían sus cuerpos ahí en una carpa, según como acto de adoración a Dios. La promiscuidad y la perversión sexual estaba ahí. Les decía que Manasés introdujo estatuas adentro, también puso ahí la idolatría. Hoy vivimos en una sociedad que se parece a ese templo. ¿No lo ven así? Sí. Hasta yo creo que peor la sociedad está, yo creo que peor que como estaba ahí. En este mundo de oscuridad que estaba ahí incrustado en ese templo, pero que al principio ese templo o esas personas que estaban ahí buscaron lo honesto, buscaron lo puro, buscaron lo que era de Dios. ¿Y cuántos estábamos así también nosotros? ¿O cuántos estamos o cuántos estábamos? Que al principio estaban buscando a Dios bien, con ese fervor, apasionados por Dios, pero en un tiempo nos apartamos. Y ya se nos hace lo mismo que allá afuera, mentir, pecar, estar criticando, estar haciendo chisme con las demás personas, y estamos involucrándonos y estamos confundiéndonos con esas personas allá afuera. Tenemos que retomar otra vez y regresar a lo que Dios quiere para nosotros. Y a este mundo, a ese tiempo llegó Josías a los 8 años. Su padre murió a temprana edad por lo mismo que él estaba viviendo y haciendo, y Josías empieza a reinar a los 8 años. Y lo más lógico que podemos pensar todos es que pues va a seguir lo mismo que sus papás, ¿verdad? Lo más lógico, va a seguir lo mismo que su papá, que su abuelo, pero no, él hizo todo lo contrario. Y nosotros tenemos ese poder, esa decisión también en nuestras vidas de decir, yo no quiero vivir lo mismo que mi papá, que mi abuelo, no quiero vivir los mismos pecados que vivieron mis antepasados. Yo quiero cambiar el rumbo de mi generación, haciendo lo correcto, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí?
Él dijo así: todo lo que quiero en mi vida no es lo que vi en mi papá, ni mucho menos en lo que hizo mi abuelo. Imagínense qué determinación y qué decisión tomó un niño de 8 años. Si él lo pudo hacer, ¿qué no podemos nosotros, verdad? Que tenemos la palabra y que somos gente adulta, ¿qué no podemos hacer nosotros? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dios tuvo misericordia, Dios tuvo amor, y ese amor también se vio reflejado, ¿por qué? Por su bisabuelo. Su bisabuelo Ezequías, él sí tenía esa relación con Dios, él sí adoraba al Dios verdadero, él era fiel, y por eso Dios también tuvo esa fidelidad con Josías, porque su bisabuelo estuvo haciendo lo correcto, y él decidió vivir como era, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Josías tenía 18 años, ya había pasado 10 años, mandó a unos de sus empleados, después lo pueden leer ahí en su casa, está en Segunda de Reyes 22, 8 al 11. Dice que mandó a algunos de sus empleados a buscar un dinero que tenían ahí en el templo para pagar a los trabajadores que construían el templo o reconstruían, porque ya ven todo lo que estaba haciendo él, quitando y quebrando todo lo que estaba ahí. Pero mandó a esos empleados, y allí encontraron el libro de la ley que estaba perdido. Un libro de la ley que estaba perdido. Imagínense, todavía él todavía no leía la palabra, él todavía no leía las escrituras, y ya estaba haciendo lo correcto, ya en su corazón había esa necesidad de hacer lo correcto. Y ya cuando lo encontraron el libro y que llegaron sus empleados y lo trajeron a él, y se dice que es el libro de Deuteronomio, y les empezaron a leer y a explicar las escrituras al rey Josías, ¿qué fue lo que hizo él? Dice que rasga sus vestiduras, que se tira al piso, que quebranta su corazón, que se siente indignado cuando se escuchó las escrituras y vio lo que era correcto. ¿Cuántos hacemos eso nosotros cuando leemos la palabra? ¿Cuántos de verdad nos sentimos indignados, nos sentimos mal, quebrantados, nuestro corazón quebrantado? ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo malo delante de Dios. ¿Cuántos vamos con esa actitud a leer la palabra? ¿Todos? Gracias a Dios que vayamos con esa actitud del Señor, dime lo que estoy haciendo mal, y que podamos leer la palabra y que nos sintamos con ese corazón bien triste, bien quebrantado por no hacer lo correcto. Ahí Josías hizo eso, se sintió tan mal, y él sabía que las cosas estaban mal, pero no sabía a qué magnitud sus antepasados hicieron lo malo. No sabía, ya cuando leyó la palabra, cuando le explicó la palabra, dijo: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos en su reino? Y le dice a Dios: ten misericordia de nosotros, perdónanos, no mandes juicio por no obedecer tu palabra. Lo que les decía hace rato, cuántos nosotros hemos creído por años que somos cristianos, que ya somos salvos, pero nuestros hechos lo niegan todo, nuestras actitudes lo niegan que somos cristianos, nuestras acciones niegan que somos cristianos. Muchas situaciones, y examinen su corazón, muchas situaciones, pecados. Dios es un Dios de verdad, y nosotros, ¿qué hacemos? Practicamos la mentira, muchas veces todavía, ¿verdad? Y Dios es un Dios de verdad. Que siempre que abramos nuestra Biblia tengamos ese corazón como el de Josías, obediente a su palabra, obediente y con un corazón enseñable, que diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y poderlo hacer, y que si hiciste algo mal, tu corazón te duela, tu corazón se quebrante, tu corazón se humille, y en ese momento pedir perdón y retomar otra vez a lo que Dios quiere para nosotros. Cuando vamos con esa actitud, amén por eso, cuando vamos con esa actitud enseñable, cuando vamos con ese corazón quebrantado, de veras que tenemos ahí en la palabra, encontramos sanidad. Es algo tan libertador, tan hermoso poder leer la palabra de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios está ya obrando, está haciendo algo en tu vida, en tu interior. Pero cuando vamos con esa actitud, ¿cuántos oran antes de leer la Biblia? Tenemos que pedir al Espíritu Santo, que es el que hizo o el que inspiró a varios hombres de la Biblia,
hacer la palabra, tenemos que orar y pedirle revelación al Espíritu Santo que muestre la palabra de acuerdo a lo que Él quiere hablarnos. No lo que nosotros queremos escuchar o decir o acomodarnos, no, sino que el Espíritu Santo nos hable. Y no importa qué profesión tengas, no importa si eres doctor, si eres ama de casa, si quien seas tú, Dios te va a hablar porque el Espíritu Santo te va a hablar a tu vida, de acuerdo a lo que tú necesitas y de acuerdo a lo que también estás haciendo. ¿Sí? Y no hay persona que no se acerque a la Biblia con ese corazón, que no salga de ahí siendo un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor madre, una mejor persona. De veras que no hay quien salga de ahí leyendo la palabra con ese corazón que no sea mejor. ¿Por qué? Porque Dios nos va cambiando, Dios va obrando en nuestras vidas, vamos cambiando. No es que vayamos retrocediendo, sino que vamos mejorando cada día más. Dice que estamos siendo perfeccionados por Dios, pero tenemos que caminar como Dios quiere, como Dios demanda. Por ahí quien esté durmiendo, o háganle así la cabecita para que se despierten, que no se duerman. Sí, ¿verdad? Desde aquí un vigiliazo no, hasta allá, por ahí les... Ahí la palabra también nos enseña a perdonar a los que nos hicieran daño y a bendecirlos. ¿Y qué dices? Aparte de perdonar, ¿tengo que bendecirlos? Pues sí. Hay tantos testimonios que tenemos aquí en la iglesia, y ahorita que veo, ¿vale? Cómo Dios ha obrado en las personas que aún, a personas que se han hecho extremadamente cosas mal o daño, todavía las perdona y todavía las bendice y todavía dice: Dios, alcánzalas y que te conozcan, que sean libres, que sean sanas y que tengan ese amor de Dios que necesitan. ¿Cuántos harían eso por sus enemigos? Amén, qué bueno, gloria a Dios por todos esos, amén, y por esas manos levantadas. Es lo que tenemos que hacer con nuestros enemigos, orar por ellos y bendecirlos. Y dices tú: pero tú no sabes lo que me hizo. No importa, ¿qué le hicieron a Jesús? Y Él los perdonó. Imagínense qué diferencia hay de lo que le hicieron a Él. Cuando Josías escuchó esta explicación de la ley, dice que no paró por años y comenzó a hacer reformas, comenzó a hacer cambios, como una revolución ahí en su tierra. Empezó a tirar ídolos, empezó a quemar cosas, a hacerlas polvo, a quitar la carpa que estaba ahí a un lado de donde estaban los jóvenes que se prostituían. Empezó a hacer cosas hermosas y grandes y maravillosas que Dios tenía para ese tiempo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, hacer esa revolución, ese cambio en nuestras vidas. Y regreso otra vez un poquito a que no es complicado buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está en la palabra, porque está en la palabra de Dios. Así como Josías fue determinado cuando la escuchó, tenemos que ser también nosotros determinados para hacer lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué dijo Josué? Dice: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que eso sea el corazón de cada persona, de cada vida, que eso sea esa determinación de decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, no importando que hagan los demás, porque yo no voy a seguir las corrientes de este mundo ni la gente de este mundo, yo voy a seguir a Jesucristo. ¿Sí? Amén. Pregúntate: ¿cómo están las cosas en tu casa? Bueno, ya algunos pregúntate, pero bueno, ¿cómo están? Ya algunos contestaron, pero ¿cómo están las cosas ahí? ¿Qué Dios dice de esto? ¿Qué Dios dice de esa situación? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar ese ambiente espiritual? ¿Se acuerdan lo que les platicaba a las mujeres? Que tenemos un papel bien importante ahí en nuestro hogar, de ser el corazón del hogar, y podemos cambiar ese ambiente espiritual malo a bueno. ¿Por qué? Porque vamos a traer la presencia de Dios ahí a nuestra casa. Pues si vemos que hay cosas malas, tenemos que cambiar, empezar a dar pasos de fe y empezar a cambiar a lo que Dios quiere que hagamos. Sabemos que el varón es la cabeza del hogar, pero la mujer es el corazón del hogar. ¿Sí? Amén. También hay varias situaciones. A lo mejor hay jóvenes aquí, no sé cuántos jóvenes hay aquí ahorita. Yo veo por ahí algunos platicando, algunos jóvenes. Cada joven que está aquí, de repente dicen: pues ya conocí este muchacho, o ya conocí a esta muchacha, pues está bien guapo, por algo Dios me lo puso en mi camino, ¿verdad? Van a decir, pero no es así.
Dice, si no es cristiano, ¿qué es lo que dice la palabra? No te unas a yugo desigual, ni en el noviazgo, ni en los negocios, porque luego muchas veces también estamos haciendo negocio con gente que no es cristiana, y ahí no está el corazón de Dios en esa gente, no está el carácter de Dios, no está el Espíritu Santo en esa gente. ¿Y qué? Empiezan los dolores de cabeza, empiezan las situaciones mal. ¿Por qué? Porque no ha sido la voluntad de Dios, porque ya sabemos cuál es la voluntad leyendo su palabra. Y eso se llama ¿qué? Terquedad. ¿Y qué es terquedad? Idolatría. Porque ya nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, y tenemos que renovar nuestros pensamientos. Ahí en la palabra está la respuesta a cada tema. A cada tema, si hay para el matrimonio, para el noviazgo, para todo, ahí está la respuesta en la palabra de Dios. Y algo bien importante, dice aquí que cuando Dios encuentra a esas personas, y yo declaro en el nombre de Jesús que aquí están todos los Josías, aquí está sentado todos los Josías con ese corazón valiente y determinado. Cuando Dios encuentra a esas personas que responden como Josías, Dios ama a esas personas, Dios se complace con esas personas, Dios favorece a esas personas, ¿verdad que sí? Cuando mi esposo conoció de Cristo, yo puedo comparar, puedo decir que él también tiene ese corazón que dijo, yo me determino a seguir a Cristo, y no más lo que yo vivía, no más el pecado donde yo estaba, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así lo vi, y Dios ama a esas personas, Dios se complace con esas personas, y Dios favorece a esas personas. ¿No quieres ser tú de esas personas? ¿Verdad que sí? Queremos ser de esos hijos obedientes, y no porque seamos los preferidos, no, porque así como nosotros, ustedes tienen la palabra, yo tengo la palabra, y por cada quien puede obedecerla. ¿Por qué? Porque ahí la tenemos. Y no es que haya preferencia, nada, no, es la determinación que tú tienes en tu corazón, la determinación que tú tienes en momentos de situaciones, en decisiones que tienes que tomar en situaciones difíciles. Ahí lo que tú vas a determinar, seguir a Cristo o seguir otras cosas que a lo mejor te conviene en ese momento, o te conviene por ciertas cosas, pero cuando tú te determinas a seguir a Cristo, Dios de veras te recompensa. ¿Por qué? Porque escogemos la mejor parte, que es Jesucristo. Y dice Dios, yo lo puedo decir así de una forma parafraseada, dice Dios, tengo agentes allá en la tierra y voy a hacer maravillas a través de ellos. Así como lo hizo con Josías, lo puede hacer con nosotros, ¿o no? Así lo puede hacer, porque dice, ahí tengo sus agentes, ahí tengo, no quiero decir nombres, pero ahí está cada uno de ustedes, que dice Dios, yo tengo sus agentes que pueden hacer maravillas ahí en esa colonia, ahí en Pátzcuaro, ahí en esa familia, ahí en ese trabajo. Yo sé que puede hacer Dios maravillas en cada una de esos, las personas que les rodean, o en lugares donde se encuentran, ¿sí? Pero necesita gente determinada y gente decidida. Eso sí lo vamos a leer en Segunda de Reyes 23-25. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor. Y volvemos a escuchar estas palabras que leímos al principio de Marcos. Dice, nunca hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Dice, desde entonces nunca más hubo un rey como él. Qué hermoso que Dios hable así de una persona, ¿no? Qué hermoso. Yo digo ahora como nos sentimos como padres orgullosos de nuestros hijos, así Dios está hablando de él, de Josías, porque él se entregó con todo su corazón, con toda su alma. ¿Sí se acuerdan del versículo que leímos al principio de Marcos, que decía así? ¿Sí se acuerdan? Cómo Dios vuelve a afirmar y a decir lo que pasó con el rey Josías aquí también. Y lo que estamos declarando, o les vuelvo a decir, o les pregunto, ¿cuántos Josías hay aquí? ¿Cuántos Josías hay aquí? Bueno, sí hay Josías, ¿no? No importa que seamos mujeres, que tengamos ese corazón como Josías. En Miqueas 6:8, voy a leer la Biblia de las Américas. Gracias, María.
Dice en Miqueas 6:8, te he declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es lo que demanda Dios de nosotros, que amemos la justicia, que amemos la misericordia, que andemos humildemente delante de Dios. ¿Qué es lo que aborrece Dios de los hombres? ¿Qué es lo que aborrece? Una de las cosas que Dios aborrece es que un corazón altivo, un corazón orgulloso. Por eso dice Dios que andemos humildemente delante de Dios, que hagamos lo correcto, que tratemos a los demás con respeto y con amor, así como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Nosotros tenemos que tratar también a las demás personas de esa manera. Josías marcó la diferencia. Les decía que sacó estatuas e hizo una revolución, quebró tiendas, rompió tiendas, quebró todas las estatuas, sacó a todos los, ahí decía, lo que estaba leyendo, que sacó a todos los sinvergüenzas del templo del Señor y se aseguró que nadie más levantara otra vez esos altares. O sea, que hizo toda esa revolución y quitó todas las estatuas, pero también estuvo ahí como vigía, que nunca más levantaran otra vez esos ídolos ahí en ese templo. Estuvo ahí siempre al pendiente de que no pasara otra vez. Y lo que hizo él aquí también, cuando lean la historia completa, porque es mucho lo de la historia, ¿se acuerdan que les decía que el reino de Israel se dividió en dos reinos? Y el reino del norte estaba haciendo todo lo malo, más aún todavía, y de ahí hubo alguna influencia para que empezaran también acá en el reino del sur a hacerlo. Pues a veces nos metemos donde no nos llaman, ¿verdad? Por ese celo de Dios, por eso que queremos que caminen como Dios demanda de nuestras vidas. Pues Josías fue a ese reino, ahí estaba otro rey, pero él fue y se metió allá. ¿Y qué empezó a hacer allí en el reino del norte? A derribar los altares a Betel, a todo lo que estaba ahí, también empezó a destruirlo, empezó a reformar también ahí. ¿Por qué? Porque a ese rey le faltaba esa decisión, esa determinación que Josías tenía. Y dijo, si él no lo hace, yo voy y lo hago. ¿Por qué? Porque es Israel. Aunque estaba dividido en dos reinos, pero Israel era el pueblo de Dios, y él fue con ese celo a poder quitar y derribar todo lo que estaba sucediendo ahí. Lo vamos a leer aquí, dice en 2 de Reyes 23:15. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. ¿Por qué? Porque quería que la gente no se desviara otra vez viendo o pidiendo a esas imágenes. ¿Cuántos llegamos así a veces con nuestra familia cuando no sabemos cómo compartir? ¿Cuántos llegamos de esa manera? Que queremos quitar todo lo que por ahí está, ¿verdad? Y con ese celo y esa hambre. ¿Cómo es posible que sigan así? Tienen que adorar al Dios verdadero, y empezamos a compartir de esa manera. Ya con el tiempo Dios nos va enseñando cómo compartir, ¿verdad? Cómo empezar a hablarle a las personas para no hacer eso. Y en el 23, 2 de Reyes 23, 16, 17, y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que hizo profetizando el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Todo esto que estaba sucediendo a través de la vida de Josías ya estaba profetizado por un varón de Dios. Tiempo antes ya estaba profetizado. Si Dios está hablando, Dios ya te ha dado promesas, ya Dios las está cumpliendo y las va a cumplir en tu vida también, esas profecías. Pero también algo que puede ser triste es que Dios va a cumplir su obra con nosotros o sin nosotros, pero Él va a cumplir su obra. Y es mejor cumplir el llamado que tenemos nosotros, ¿verdad? Es mejor levantarnos nosotros como esa Josías, y no que levante a otra persona en lugar de nosotros. Tenemos que levantarnos como Josías y que esa profecía y que esas promesas se puedan cumplir en nuestras vidas. ¿Sí? Amén. El 17 dice, después dijo, ¿qué monumento es este que veo?
preguntaba Josías a la gente que estaba ahí. Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino a Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Ya estaba profetizado que una persona iba a llegar, no sabía quién, pero ya estaba profetizado que iba a llegar alguien a hacer esa destrucción, a quitar y volver otra vez a los caminos de Dios. Cuando tengan, yo sé que se van a hacer ese tiempo para leer esa historia de Josías, de veras, léanla, mediten, que Dios les está hablando otra vez ahí. Y ahorita voy a cambiar un poquito a Daniel 1.8. Daniel 1.8 dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitieran no contaminarse. ¿Se acuerdan también de Daniel? ¿Quién ha leído la historia de Daniel? ¿Sí? Que fue capturado y que él dijo: yo no me voy a contaminar con, se puede decir ahorita en este tiempo, yo no me voy a contaminar con las cosas de allá afuera del mundo, yo no voy a contaminarme con lo que está sucediendo, con lo que está pasando, con el vino que está bebiendo. Dice: yo voy a seguir la voluntad de Dios. Y aún él tenía, estaba en ese momento, él estaba entre la vida y la muerte, y si decidía, lo podía matar por tomar esa decisión, pero aún así él dijo: no importa lo que me pase, yo voy a decidir no contaminarme y hacer lo que Dios quiere para mi vida. Y de ahí salió, ¿qué? Victorioso y más fuerte que todos los demás, ¿sí? Y aún también siendo joven, por eso les digo que ahorita que los jóvenes y los niños que están aquí, o cuando vean allá los maestros que están ahorita aquí, que puedan leer esa historia a los niños de Josías, de 8 años, de 18 años. También Daniel era un joven y tomó esa decisión y propuso en su corazón no contaminarse. Y la otra situación que puede ser aquí también, por lógica podemos decir: pues ya lo capturaron, ya va a ser lo mismo que todos, ya se va a ir con la corriente como todos, pero no. Él dijo: no, yo no voy a ir con la misma corriente, yo voy a ser diferente. ¿Y nosotros cómo estamos? Decidimos también, proponemos eso en nuestro corazón de no contaminarnos, o nos dejamos llevar por la corriente. ¿Por qué? Por agradar al mundo, por agradar a la familia, por agradar a las personas. Nos dejamos llevar en lugar de agradar a Dios, porque el primero que tenemos que agradar es a Él. No importando que nos critiquen, que nos digan, que no importando nada, tenemos que agradarlo a Él. Y de veras que Él nos recompensa de una manera grande. Les platicaba a las mujeres también que cuando conocí a Cristo, pues mi mamá me dijo: ya no eres bienvenida aquí en la casa, no puedes venir, si sigues con esas ideas aquí ya no vienes. Y yo lo que pasó, pues ya no fui, por 2 años no fui a la casa, no fui a visitar a mi mamá, no fui a visitar a mi familia. Pero cuando pasó eso, yo también tuve que tomar una decisión: o sigo a Cristo y escojo la mejor parte, o sigo a mi familia, que la amaba y que la amo, pero dije: yo tengo que tomar una decisión, y yo escogí la mejor parte, que es seguir a Jesucristo, porque Él fue el que dio la vida por mí, no mi familia ni mi mamá. Él fue el que dio la vida por mí, y Él es el que me da la salvación, no mi familia. Gracias a Dios después pude llegar después de 2 años, pero también otros hermanos pudieron llegar a conocer a Cristo. Pero si yo me he decidido por mi familia, ¿qué hubiera pasado? No estaría aquí. Bueno, no sé qué ha pasado, a lo mejor no estaríamos separados, porque hubo un momento que nos íbamos a separar con mi esposo, pero la misericordia fue tan grande de Dios para con nosotros, y aquí estamos todavía amándonos, sirviendo a Dios, nuestra familia sirviendo a Dios. ¿Pero por qué? Porque tomamos decisiones correctas, decisiones sabias, que en ese momento se tenía que tomar esas decisiones sabias, o decidir en ese tiempo. Hagan ustedes, yo sé que también se puede decir que hay muchas personas aquí que empiezan a conocer de Cristo y que empieza ahí el enemigo a atacar a través de las personas, pero sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Y entonces tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios y quitar todo eso, y no tomárnoslo personal, porque cuántas veces nos tomamos tan personal que nos frustramos, nos amargamos, nos herimos por la familia que está ahí atacándonos. Ustedes no más oren y bendígalos. Y yo sé que les da risa porque ya empezó esa carrilla, ¿verdad? Yo sé que ya empezó el enemigo ahí, pero ustedes nada más oren y bendigan a la familia, y todo lo demás va a venir poco a poco. Pero necesitamos levantarnos como Josías, como Daniel, bien determinados,
bien determinados a seguir a Cristo, y todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. Hagamos como dice la palabra, que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformamos mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Eso está en Romanos 12:2, ya lo hemos leído antes también. Pongamos la vista en las cosas de arriba, pongamos la vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerda que cuando ponemos nuestros ojos en nuestro Señor Jesús, todo tu alrededor pierde ese brillo y nada es atrayente, ni siquiera una serie, ni una película, ni cualquier otra cosa, nada te atrae. Cuando tú estás bien enfocada a las cosas de arriba, cuando tu mirada está bien enfocada a Jesús, de veras que todo lo demás pierde su brillo. ¿Y qué? Y donde es Jesucristo en nuestro corazón. Aún ni las redes sociales ni la televisión puede sustituir el gozo, la paz y el descanso que Dios nos da. De veras que nada puede hacer eso. Y les vuelvo a decir esa frase que entre más cerca estemos del pastor, menos ataque vamos a tener. Ahí dicen los lobos, pero es del enemigo. Entre más cerca y más estemos bajo la voluntad de Dios, vamos a tener esa cobertura de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Gracias por lo que tú has hablado, Señor. Yo sé, Padre, que tú has hablado en lo más profundo del corazón de cada persona, de cada vida, Señor. Yo sé que tú vas a traer, Señor, ese cambio, esa revolución en cada corazón y que todo lo que haya en nuestro corazón, Señor, todo lo que pueda haber en nuestro corazón que nos esté estorbando, que nos esté siendo piedra de tropiezo, que todo lo que pueda haber podamos quitarlo en el nombre de Jesús y podamos estar con un corazón completo para ti, Señor, con todas nuestras fuerzas buscarte, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, que nuestra mente esté enfocada a ti, Señor, a buscarte a ti, a estar en tu presencia, a querer la mejor parte que eres tú, Jesús, a estar en tu presencia día tras día. Y yo sé que tú nos vas a hablar ahí, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, vas a estar hablándonos, vas a estar aún también, si hay situaciones difíciles, si necesitamos algo, yo sé que tú vas a estar ahí. ¿Por qué? Porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro Padre y vas a estar ahí al pendiente de lo que necesitamos. Y que seamos esos hijos obedientes a tu palabra, esos hijos obedientes a lo que tú demandas en estos tiempos, en nuestra vida, en nuestra familia, que seamos esos hijos obedientes, Señor, 100% a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu palabra. Y declaramos que esa palabra va a dar un fruto grande, Señor. Y declaramos que cada persona, Señor, va a tener ese corazón de Josías, que esté determinado a hacer conforme a tu voluntad y hacer lo bueno a pesar de la situación que estemos viviendo y a pesar de lo que hay ahorita en este mundo de oscuridad. Vamos a hacer luz y vamos a hacer esos luminares ahí en esta tierra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.